María Rodríguez entró por la puerta trasera del Gran Hotel, vestida con su uniforme negro y su delantal blanco. Llevaba una pesada bandeja de vasos en las manos. Ya le dolían los pies por la larga jornada de trabajo, pero necesitaba este trabajo. El dinero de esa noche le ayudaría a pagar sus clases de música el mes que viene. El hotel lucía diferente esa noche. Hermosas flores llenaban cada rincón. Luces de cristal colgaban del techo como estrellas. Gente adinerada con ropa cara hablaba y reía por todas partes. María nunca había visto tanto dinero en un solo lugar. Caminó con cuidado entre los huéspedes, intentando no chocar con nadie. Sus joyas brillaban bajo las luces. Las mujeres llevaban vestidos largos que costaban más de lo que María había ganado en un año. Los hombres tenían relojes que podrían haber pagado toda su educación. Pero María no estaba allí para mirar a los ricos. Estaba allí para trabajar. Recogía vasos y platos vacíos. Sonreía cuando la gente la miraba, incluso cuando no le devolvían la sonrisa. Algunos huéspedes le hablaban como si no estuviera allí. Otros la miraban directamente, como si fuera invisible. Después de 2 horas de caminar y cargar bandejas pesadas, María vio algo que la hizo detenerse. En un rincón de la gran sala había un hermoso piano negro. Era el piano más perfecto que jamás había visto. La madera era tan brillante que podía ver su rostro reflejado. Las teclas eran blancas como la nieve y negras como la noche. María amaba los pianos más que a nada en el mundo. Había tocado desde los 6 años. Su abuela le enseñó a tocar un piano viejo al que le faltaban algunas teclas. Cuando su abuela murió, María tuvo que practicar con el piano roto en el centro comunitario. Era viejo y algunas teclas no funcionaban, pero era mejor que nada. Se acercó al piano. Su corazón latía aceleradamente de emoción. Deseaba tocar las teclas con todas sus fuerzas. Quería escuchar lo hermoso que sonaría. Pero sabía que no podía. Este piano no era para gente como ella. Era solo un adorno, como todo lo demás en la fiesta. María se quedó allí mirando el piano. Se imaginó tocando su canción favorita en él. Casi podía oír la música en su cabeza. Sus dedos se movían como si estuviera tocando teclas invisibles. Por un momento, olvidó dónde estaba. María, ¿qué haces? Su jefa, la señora Johnson, apareció detrás de ella. La señora Johnson no era mala, pero siempre estaba preocupada por todo. Lo siento, señora Johnson. Solo estaba mirando, dijo María rápidamente. Bueno, deja de mirar y ponte a trabajar. Esta gente paga mucho dinero por esta fiesta. Tenemos que mantenerlos contentos, dijo la señora Johnson, pero su voz no denotaba enojo. Sabía que María era una buena trabajadora. Sí, señora, dijo María. Tomó su bandeja y se alejó del piano, pero no dejaba de mirarlo. La fiesta se llenaba más a medida que llegaba más gente. María trabajaba más duro, cargando más bandejas y limpiando más mesas. Le dolía la espalda y sentía los pies como si le ardieran, pero cada vez que pasaba junto al piano, se sentía un poco mejor. Durante su descanso, María se sentó en una silla en la cocina. Los demás trabajadores hablaban de sus familias y sus problemas. Se quejaban de los ricos y de cómo actuaban, pero María no se unió. Estaba pensando en el piano. «Te ves triste, cariño», dijo Carmen, una mujer mayor que llevaba muchos años trabajando en el hotel. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», dijo María. «Acabo de ver un piano precioso ahí fuera». «¿Tocas el piano?», preguntó Carmen. «Sí. Estudio música en el colegio comunitario. Quiero ser profesora de piano algún día», explicó María. Carmen sonrió. «Es un buen sueño. Mi hija quería ser cantante, pero la vida se lo impidió». «No dejes que la vida te impida hacer tus sueños», asintió María. Pensaba en sus sueños todos los días. A veces los sentía muy lejanos. La escuela de música era cara. Su familia no tenía dinero para ayudarla. Trabajaba en 3 empleos solo para pagar las clases y el alquiler.
Algunos días estaba tan cansada que apenas podía practicar. Pero cuando se sentaba al piano, todos sus problemas desaparecían. La música era lo único que la hacía sentir que podía volar. Cuando tocaba, no era pobre. No estaba cansada. Era simplemente María, creando hermosos sonidos que llenaban el aire. Después de su descanso, María volvió al trabajo. La fiesta se estaba volviendo más ruidosa. La gente bebía más vino y hablaba más alto. Algunos bailaban al ritmo de la música de los altavoces, pero el hermoso piano seguía sentado en un rincón, silencioso y solo. María observaba a los invitados mientras trabajaba. Tenían todo lo que podían desear. Ropa hermosa, joyas caras, autos elegantes esperando afuera, pero a ninguno parecía importarle el piano. Era solo un adorno para ellos. Probablemente ni siquiera sabían tocarlo. Esto entristeció a María. El piano estaba hecho para hacer música, no para estar quieto en un rincón. Era como tener a un pájaro en una jaula y nunca dejarlo cantar. A medida que avanzaba la noche, María seguía pensando en el piano. Se preguntaba cómo se sentiría al tocarlo. Pensó qué canciones sonarían mejor al tocarlas. Se imaginó sentada en el banco y poniendo los dedos sobre las teclas. Casi al final de su turno, María estaba limpiando mesas cerca del piano otra vez. Estaba sola en ese rincón de la sala. La mayoría de los invitados estaban al otro lado hablando con gente importante. El piano la esperaba como si la llamara. María miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Entonces extendió la mano y tocó una tecla muy suavemente. El sonido era tan hermoso que casi la hizo llorar. Era perfecto. Era todo lo que había soñado que podría sonar un piano. Rápidamente apartó la mano y miró a su alrededor. Nadie la había visto, pero esa nota se quedó en su cabeza. Era el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. María sabía que no podía tocar el piano esa noche. No era su lugar. Solo era la ayudante. Pero al terminar su trabajo y prepararse para irse a casa, se hizo una promesa. Algún día tocaría un piano así. Algún día haría música tan hermosa que la gente se detendría a escucharla. No sabía que mañana traería algo inesperado. No sabía que una simple pregunta lo cambiaría todo. Esa noche, solo era una chica pobre que amaba la música, trabajando duro para hacer realidad sus sueños. Mientras María caminaba hacia la parada del autobús, aún podía oír esa nota perfecta en su cabeza. Le daba esperanza para el mañana. David Chen iba sentado en el asiento trasero de su coche negro mientras recorría las calles de la ciudad. Miraba las luces por la ventana, pero no las veía realmente. Su mente estaba en otra parte, pensando en el largo día en la oficina. «Llegaremos en 5 minutos, señor Chen», dijo su chofer, James. «Gracias, James», dijo David en voz baja. No quería ir a esa fiesta. Nunca había querido ir a esas fiestas. Pero su socio siempre le decía que tenía que estar presente en los eventos importantes. «Es bueno para la empresa», decía su socio. David tenía 28 años y era muy rico. Su empresa creaba aplicaciones para teléfonos y computadoras. La había fundado a los 23 años con dinero de su familia. Ahora valía millones de dólares. La gente siempre quería hablar con él de negocios y dinero. Pero David estaba cansado de hablar de negocios. Estaba cansado de la gente a la que solo le importaba el dinero. Estaba cansado de llevar trajes caros e ir a fiestas elegantes donde todos fingían ser felices. El coche se detuvo frente al gran hotel. David pudo ver las luces brillantes y a la gente elegante entrando. Respiró hondo y salió del coche. «Lo esperaré, señor Chen», dijo James. «Gracias». «Esto no tardará mucho», respondió David. Esperaba que no tardara mucho. Quería irse a casa, a su tranquilo apartamento. David entró en el hotel. La música estaba alta y había gente por todas partes. Sonrió y estrechó la mano de personas que había conocido muchas veces. Todos decían lo mismo. Hablaban de negocios, dinero y éxito.
Nadie le preguntó nunca cómo se sentía realmente. David, ahí estás, gritó el señor Peterson, dueño de varios hoteles. He estado esperando para hablar contigo sobre un nuevo proyecto. David sonrió y asintió, pero por dentro se sentía cansado. Siempre era igual. La gente solo quería hablar con él cuando necesitaba algo. Nunca querían conocerlo como persona. Mientras el señor Peterson hablaba de su nuevo proyecto, la mirada de David recorrió la habitación. Vio las hermosas flores y las decoraciones caras. Vio a gente con ropa elegante bebiendo vino y riendo a carcajadas. Y entonces vio algo que le hizo dejar de escuchar al señor Peterson. En un rincón de la habitación había un hermoso piano negro. Era un piano de cola de verdad, el tipo de piano que David había soñado tocar de joven, el que había tocado antes de que su vida se centrara en los negocios y el dinero. David no había pensado en pianos durante mucho tiempo. De niño, amaba la música más que cualquier otra cosa. Su madre le había encontrado un profesor de piano cuando tenía 7 años. A los 15 años, su profesor le dijo que era lo suficientemente bueno como para estudiar música en la universidad. Pero su padre tenía otras ideas. La música no es un trabajo de verdad, le había dicho su padre. Hay que estudiar administración de empresas. Hay que ganar dinero. La música es solo un pasatiempo para ricos. Así que David estudió administración de empresas en la universidad. Era bueno en eso, pero nunca lo hizo tan feliz como la música. Hacía casi 10 años que no tocaba el piano. A veces, tarde por la noche en su apartamento, recordaba la sensación de sus dedos sobre las teclas, pero intentaba no pensar demasiado en ello. «David, ¿me estás escuchando?», preguntó el señor Peterson. «Lo siento». «Sí, por supuesto», dijo David rápidamente, pero sus ojos seguían fijos en el piano. «Como decía, podríamos ganar mucho dinero juntos». El señor Peterson continuó. David asintió e hizo los sonidos adecuados, pero en realidad no estaba escuchando. Estaba pensando en la última vez que había tocado el piano. Fue en casa de su abuela antes de que falleciera. A ella siempre le había encantado oírlo. Ella era la única en su familia que comprendía su amor por la música. Después de que el señor Peterson finalmente se marchara, David se acercó al piano. Nadie lo tocaba. Simplemente estaba allí, como un hermoso adorno. Esto entristeció a David. Los pianos estaban hechos para ser tocados, no solo para ser mirados. Recordó cómo se sentía al hacer música. Cuando tocaba el piano, podía olvidarse de todo lo demás. Podía expresar sentimientos que no podía expresar con palabras. La música era como un lenguaje que le hablaba directamente al corazón. «David Chen, te he estado buscando por todas partes», gritó la señora Williams, una mujer que organizaba eventos benéficos. Quería hablar sobre donar dinero para su nuevo proyecto. David habló con la señora Williams, pero una parte de su mente seguía fija en el piano. Observaba a la gente que pasaba. Ninguno parecía notar lo hermoso que era. Estaban demasiado ocupados hablando de negocios y chismes. A medida que avanzaba la noche, David habló con mucha gente. Todos querían lo mismo de él: dinero, negocios, contactos con otros ricos. Nadie le preguntaba por sus aficiones ni sus sueños. A nadie parecía importarle David como persona, solo David como empresario. Durante un momento de tranquilidad, David se encontró de nuevo de pie cerca del piano. Miró las teclas y recordó una canción que le encantaba a su abuela. Siempre le pedía que la tocara cuando la visitaba. Era una canción sencilla, pero significaba todo para ella. David extendió la mano hacia las teclas y se detuvo. ¿Qué pensaría la gente si lo viera tocar el piano? Pensarían que era extraño. Los empresarios ricos no tocaban el piano en las fiestas. Hablaban de dinero y hacían tratos. Un camarero pasó con una bandeja de vasos. David lo observó trabajar. El camarero parecía cansado, pero concentrado en su trabajo. Probablemente estaba trabajando duro para pagar algo importante.
David casi había olvidado lo que se sentía trabajar por algo que realmente se deseaba. «Señor, ¿desea otra copa?», preguntó una joven de uniforme negro. Llevaba una bandeja y parecía cansada, pero aún así sonreía cortésmente. «No, gracias», dijo David. Mientras se alejaba, notó algo diferente en ella. Al pasar junto al piano, aminoró un poco el paso. Lo miró como David lo había estado mirando, como si significara algo especial para ella. David observaba a la joven mientras trabajaba. Se movía con gracia entre los invitados, siempre educada y profesional. Pero cuando creía que nadie la miraba, volvía la mirada al piano. David pudo ver algo en su rostro que reconoció. Era amor. Amor por la música. Esto despertó la curiosidad de David. En una sala llena de gente que parecía preocuparse solo por el dinero y el estatus, allí estaba alguien que miraba el piano como él solía mirar los pianos. Alguien que lo veía como algo más que un simple adorno. La noche se estaba haciendo tarde, pero David se quedó cerca del piano. Quería ver si la joven volvía. Presentía que entendía algo de música que todos los ricos de la sala habían olvidado. David no sabía que mañana tendría una conversación inesperada. No sabía que pronto alguien le haría una pregunta que le recordaría quién era. Esa noche, solo era un hombre de negocios cansado junto a un piano silencioso, recordando lo que se sentía al amar la música. La noche siguiente, María regresó al Gran Hotel para otro trabajo de catering. Esta vez era una fiesta más pequeña, pero igual de elegante. La misma hermosa sala estaba llena de gente adinerada, hablando y riendo como la noche anterior. María volvió a ponerse su uniforme negro y llevaba su pesada bandeja. Aún le dolían los pies de ayer, pero intentaba no pensar en ello. Necesitaba concentrarse en su trabajo para ganar suficiente dinero para las clases de música del mes siguiente. El mismo hermoso piano estaba en un rincón. María lo miraba al pasar con los platos sucios. Seguía allí, silencioso y solo, como un pájaro que había olvidado cantar. Esto le entristeció el corazón. Durante su primer descanso, María se sentó en la cocina con los demás trabajadores. Carmen estaba allí de nuevo junto con dos personas nuevas que María no conocía. «Ese piano de ahí es tan hermoso», le dijo María a Carmen. «Ojalá alguien lo tocara». «¿Por qué no le preguntas a alguien?», sugirió Carmen. «Quizás alguno de esos ricos sepa tocar». «Yo nunca podría hacerlo», dijo María rápidamente. «No me corresponde preguntar. Solo estoy aquí para trabajar». «Cariño, no hay nada de malo en hacer una pregunta educada», dijo Carmen amablemente. «Lo peor que pueden decir es que no». María pensó en esto mientras volvía al trabajo. Quizás Carmen tenía razón. Quizás no estaría de más preguntarle a alguien si sabía tocar el piano. La música podría embellecer la velada para todos. Mientras María trabajaba, observó a los invitados con más atención. Intentó imaginar quiénes podrían saber tocar el piano. Había un hombre mayor con canas que parecía tener talento musical. Había una mujer con un vestido azul, que no dejaba de mirar el piano como María. Pero María estaba demasiado nerviosa para preguntarle a nadie. Esas personas eran tan importantes y ricas. ¿Y si se enojaban con ella por molestarlos? ¿Y si se quejaban con su jefe? Podría perder su trabajo. La noche continuó y María siguió trabajando. Llevaba bandejas, limpiaba mesas y sonreía a los invitados, pero no dejaba de pensar en el piano y se preguntaba cómo sonaría si alguien lo tocara. Casi al final de la fiesta, María estaba limpiando vasos en una mesa cerca del piano. La mayoría de los invitados se habían mudado al otro lado del salón, donde había baile. Solo quedaban unas pocas personas en la esquina del piano. Fue entonces cuando lo vio, un joven con un traje negro caro, de pie muy cerca del piano. Lo miraba de la misma manera que María lo miraba, con amor y anhelo en los ojos. Extendía la mano hacia las teclas, pero se detuvo antes de tocarlas. María lo observó atentamente. Había algo en él diferente a los demás invitados. Parecía triste y cansado, a pesar de estar en una fiesta elegante.
Al mirar el piano, su rostro cambió por completo. Se volvió suave y sereno. María tomó una decisión. El corazón le latía con fuerza, pero se acercó al joven. Respiró hondo y habló en voz baja. «Disculpe, señor», dijo cortésmente. El joven se giró para mirarla. Sus ojos eran amables, pero sorprendidos. «Sí, lamento molestarlo», continuó María con la voz un poco temblorosa. «Me di cuenta de que estaba mirando el piano». «¿Toca?». David se quedó atónito. Nadie en esas fiestas le hacía preguntas personales. Solo querían hablar de negocios. Esta joven con uniforme de catering le preguntaba sobre algo de lo que no había hablado en años. «Yo solía», dijo David lentamente. «Hace mucho tiempo». «¿Consideraría tocar algo?», preguntó María esperanzada. «Sé que no me corresponde preguntar, pero me encanta la música. Y los demás trabajadores, llevamos aquí desde temprano por la mañana. La música siempre hace que el trabajo duro parezca más fácil». David la miró fijamente. Le pedía que tocara el piano. No porque supiera que era rico. No porque quisiera algo de su empresa. Le pedía porque amaba la música y pensaba que podría hacer feliz a la gente. «¿Quieres que toque para los trabajadores?», preguntó David, asegurándose de que lo entendía. «Sí, señor, si no le importa», dijo María. «Sé que solo somos empleados, pero también nos encanta la música. Y ese piano es tan hermoso. Da pena verlo ahí sentado en silencio toda la noche». David miró el rostro de María. Sus ojos brillaban de esperanza. Lo miraba como si la música fuera lo más importante del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado así? «¿Qué tipo de música te gusta?», preguntó David. El rostro de María se iluminó de alegría. «Ay, me encanta todo tipo de música. Música clásica, jazz, cualquier cosa hermosa. Estudio piano en el colegio comunitario. Sueño con ser profesor de música algún día». «¿Estudias piano?», preguntó David sorprendido. «Sí, señor. Practico todos los días en un piano viejo del centro comunitario. Algunas teclas no funcionan muy bien, pero es mejor que nada», explicó María. David sintió algo que no había sentido en años. Aquí había alguien que entendía el significado de la música. Alguien que practicaba en un piano roto porque le encantaba. Alguien que veía un piano hermoso y quería oírlo tocar música, no solo lucir bonito. «Hace mucho tiempo que no toco», dijo David en voz baja. «No pasa nada», dijo María con suavidad. «La música nunca te abandona. Simplemente espera dentro hasta que estés listo». Estas palabras conmueven a David. Su abuela solía decir algo parecido. «La música vive en tus dedos», decía. «Incluso cuando dejas de tocar, sigue ahí». David miró a su alrededor. La mayoría de los invitados estaban al otro lado, ocupados con sus conversaciones. Los trabajadores limpiaban en silencio, preparándose para terminar su larga jornada. Nadie prestaba atención al rincón del piano. «¿Qué les gustaría escuchar?», preguntó David. Los ojos de María se abrieron de par en par con entusiasmo. «Lo que quiera tocar, señor. Lo que le parezca bien». David se acercó al banco del piano y se sentó lentamente. Le temblaban un poco las manos al levantar la tapa. El piano era aún más hermoso de cerca. Las teclas eran perfectas, blancas y negras en su patrón eterno. Colocó los dedos sobre las teclas y sintió una oleada de recuerdos. Todas las horas de práctica de niño, todas las canciones que había aprendido y amado, todos los sueños que había dejado de lado cuando eligió los negocios por encima de la música. «No estoy seguro de recordar cómo», dijo David con nerviosismo. «Solo inténtalo», dijo María en voz baja. «La música es como respirar. Nunca se olvida realmente». David presionó una tecla suavemente. El sonido era puro y hermoso. Luego presionó otra y otra. Lentamente, comenzó a formarse una melodía. Al principio era simple, solo notas que se encontraban como viejas amigas. María se quedó muy quieta,
apenas respirando. Podía ver que este hombre realmente sabía tocar. Sus dedos se movían con destreza y gracia. Aunque dijo que estaba fuera de práctica, pero la música que salía del piano no eran solo notas. Era sentimiento, recuerdo y algo hermoso que había estado esperando a salir. Mientras David tocaba, otras personas comenzaron a notarlo. Algunos trabajadores dejaron de limpiar para escuchar. Algunos invitados voltearon la cabeza hacia el rincón del piano, pero David no los vio. Solo vio las teclas y sintió la música fluir entre sus dedos. Por primera vez en años, David se sintió el mismo de nuevo. No el David empresario. No el David millonario. Simplemente David haciendo música porque lo hacía feliz. María observaba con lágrimas en los ojos. Esto era lo que había deseado. Por eso había tenido el valor de preguntar. El hermoso piano finalmente cantaba. Y su canción llenó la habitación de algo mágico. Ni David ni María sabían que ese momento cambiaría sus vidas. Solo sabían que ahora mismo, en ese instante, la música unía dos mundos diferentes mediante el simple poder de una pregunta hecha con amor. Los dedos de David encontraron el camino hacia una canción que no había tocado en 10 años. Era la balada número 1 de Chopin, una pieza que su abuela había amado más que ninguna otra. Mientras sus manos se movían sobre las teclas, sintió que volvía a casa después de un largo viaje. La música comenzó suave y delicada, como susurros en el viento. El toque de David fue cuidadoso al principio, probando cada nota para asegurarse de recordarla correctamente. Pero a medida que la melodía crecía, también lo hacía su confianza. La música comenzó a fluir de sus manos como agua de un manantial. María se quedó completamente quieta, temerosa de moverse y romper la magia. Había escuchado esta pieza antes en sus clases de música, pero nunca así. Este hombre no solo tocaba las notas. Contaba una historia con sus manos, pintando imágenes con sonido. El piano respondía al toque de David como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Cada nota era clara y perfecta. La melodía bailaba y cantaba, a veces tranquila como una canción de cuna, a veces fuerte como un trueno. Todo el cuerpo de David se movía al ritmo de la música, balanceándose suavemente mientras sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Otras personas en la sala comenzaron a notarlo. Un camarero se detuvo mientras traía una bandeja y se giró hacia el piano. Una mujer con un vestido rojo hizo una pausa en su conversación y lo miró sorprendida. Uno a uno, los huéspedes y trabajadores dirigieron su atención a la música, pero David no los vio. Estaba absorto en la música, en los recuerdos de la pequeña sala de su abuela, donde solía tocar esa misma canción. Casi podía verla sentada en su sillón favorito, sonriendo y asintiendo al ritmo de la melodía. La música se volvía más compleja a medida que David recuperaba la memoria. Su mano izquierda tocaba notas graves profundas y ricas, mientras que la derecha bailaba al ritmo de la melodía. Las dos manos trabajaban juntas como bailarinas, a veces uniéndose, a veces compitiendo en una hermosa armonía. María nunca había escuchado a nadie tocar así en persona. En la escuela, había escuchado grabaciones de pianistas famosos, pero esto era diferente. Esto era real y estaba vivo, ocurriendo justo delante de ella. Podía ver la emoción en el rostro de David mientras tocaba. Podía sentir la música recorriendo su propio cuerpo. A medida que la pieza continuaba, más personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Las conversaciones en la sala se fueron haciendo más silenciosas. Incluso quienes no sabían nada de música clásica podían sentir que estaban escuchando algo especial. Carmen, la mujer mayor de la cocina, apareció junto a María. Tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba la hermosa música. «Tú lo hiciste», le susurró Carmen a María. «Tú le pediste que tocara». María asintió, demasiado conmovida para hablar. Observó cómo las manos de David creaban magia en el teclado. Así era como se suponía que debía ser la música. Por eso estudiaba tanto y trabajaba en tantos trabajos para pagar sus clases.
La música podía llegar al corazón de las personas de maneras que las palabras jamás podrían. La sección central de la pieza se volvió más oscura y dramática. Las manos de David se movían más rápido, creando sonidos como la lluvia sobre un tejado, como el viento entre los árboles. Su rostro reflejaba una profunda concentración mientras trabajaba en los pasajes difíciles. Años sin tocar no lo habían hecho olvidar. La música seguía ahí dentro, tan fuerte como siempre. Una pequeña multitud se había reunido alrededor del piano. Huéspedes adinerados con ropas caras estaban junto a trabajadores cansados con uniformes sencillos. Todos eran iguales frente a la música. Todos estaban conmovidos por la belleza que David estaba creando. El señor Peterson, el dueño del hotel, quien había hablado con David la noche anterior, se quedó boquiabierto de la sorpresa. Sabía que David tenía éxito en los negocios, pero no tenía ni idea de que el joven pudiera tocar el piano como un músico profesional. Increíble, susurró alguien. ¿Dónde aprendió a tocar así?, preguntó otra persona. Pero David no escuchó ninguno de sus comentarios. Estaba completamente concentrado en la música. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, su interpretación se volvió más poderosa y emotiva. El piano llenó la sala y eso parecía hacer vibrar las paredes. María observó el rostro de David mientras tocaba la parte más difícil de la pieza. Podía ver que esta música lo era todo para él. No eran solo notas y ritmos. Era su corazón hablando a través de sus dedos. Los trabajadores habían dejado de limpiar para escuchar. Permanecían de pie, con sus bandejas y toallas, completamente absortos en la interpretación. Algunos nunca habían escuchado música clásica, pero podían sentir su poder. A medida que la pieza llegaba a su sección final, David tocaba con tanta intensidad que parecía que el piano no podría contener toda la música. Sus manos se movían por todo el teclado, creando sonidos que iban desde truenos hasta susurros. Entonces, de repente, la música se volvió suave de nuevo. La sección final fue como una dulce despedida, un final apacible para un viaje emocional. El toque de David se volvió ligero y delicado mientras guiaba la música hasta su conclusión. Las últimas notas flotaban en el aire como las últimas palabras de un hermoso poema. Las manos de David permanecieron sobre las teclas un instante después de que la música terminara, como si no estuviera listo para soltarla. La sala quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos parecían contener la respiración, temerosos de romper el hechizo que la música de David había lanzado sobre ellos. Entonces, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Otros se unieron y pronto toda la sala se llenó de aplausos. La gente aplaudió con más fuerza y durante más tiempo de lo habitual en esas fiestas elegantes. Esto había sido algo real y hermoso, no solo un entretenimiento cortés. David levantó la vista del piano como si despertara de un sueño. Parecía sorprendido de ver a tanta gente observándolo. Había estado tan absorto en la música que había olvidado dónde estaba. María aplaudía con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca había escuchado nada tan hermoso en su vida. Este hombre había tomado su simple petición y la había convertido en algo mágico. David se levantó lentamente del piano. Le temblaban un poco las manos y tenía el rostro enrojecido por la emoción. Miró a su alrededor a toda la gente que lo observaba con admiración y sorpresa. «Gracias», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de los continuos aplausos. Miró a María, la joven que le había pedido que tocara. Le sonreía con tanta alegría y gratitud que le reconfortó el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró así? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan vivo? Fue hermoso, Señor, dijo María cuando los aplausos finalmente cesaron. Muchas gracias, asintió David, todavía abrumado por lo que acababa de suceder. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba tocar el piano hasta este momento. La música había despertado algo en su interior que creía perdido para siempre. Mientras la gente volvía a sus conversaciones, David permaneció de pie junto al piano.
Se miró las manos, asombrado de que aún recordaran cómo crear tanta belleza. María se quedó cerca, sin querer que ese momento terminara. Tenía muchísimas preguntas para este hombre misterioso que tocaba como un ángel. Pero también sabía que algunos momentos eran demasiado preciosos para expresarlos con palabras. Ninguno de los dos sabía que esta actuación daría lugar a conversaciones que lo cambiarían todo. Por ahora, simplemente permanecían en el resplandor de la hermosa música. Dos personas unidas por el amor a algo más grande que ellos mismos. Tras los aplausos, la mayoría de los invitados volvieron a sus conversaciones, pero David permaneció de pie junto al piano, con el corazón aún acelerado por la actuación. No podía creer lo que acababa de suceder. Hacía años que no se sentía tan vivo. María se quedó cerca, limpiando vasos de una mesa, pero mirando de reojo a David. Quería darle las gracias de nuevo, pero no estaba segura de si debía interrumpir sus pensamientos. Parecía un hombre que acababa de recordar algo muy importante sobre sí mismo. Finalmente, David notó que María trabajaba en silencio cerca de él. Se acercó a ella con una sonrisa amable. «Gracias», dijo en voz baja, «por invitarme a tocar. Había olvidado cuánto lo extrañaba». «Oh, no, señor, gracias», respondió María, con los ojos brillantes de felicidad. «Esa era la música más hermosa que he escuchado en persona. Tocas como si la música te viviera en el alma». David se conmovió con sus palabras. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «No lo dije, señor, pero es María. María Rodríguez». «Soy David», dijo, e hizo una pausa. Casi nunca se presentaba sin mencionar su empresa o su éxito, pero algo en María le hacía querer ser simplemente David, la persona que amaba la música. «Encantada de conocerte, David», dijo María con una cálida sonrisa. «Eres pianista profesional. Debes haber estudiado muchos años para tocar así». David sintió una tristeza familiar que lo invadió. «Estudié muchos años, pero no soy músico profesional. Abandoné ese sueño hace mucho tiempo». «¿Renunciar?», preguntó María confundida. «Pero tienes un talento increíble. ¿Por qué dejarías la música?». Se quedó callado un momento. Nunca había hablado de esto con nadie, y menos con alguien que acababa de conocer. Pero algo en la genuina curiosidad de María lo hizo querer compartir. «Mi familia pensaba que la música no era una carrera práctica», explicó David. «Decían que necesitaba centrarme en los negocios, en ganar dinero. Decían que la música era solo un pasatiempo para ricos que no necesitaban trabajar. Pero la música es trabajo», dijo María con pasión. «Es el trabajo más importante que existe. La música toca el corazón de la gente. Hace el mundo más hermoso. ¿Cómo es que eso no es importante?». David la miró fijamente. Nadie en su familia ni en el mundo empresarial había hablado nunca de música de esa manera. Para ellos, el éxito significaba dinero y estatus, no belleza ni tocar corazones. «¿De verdad lo crees?», preguntó David. «Claro que sí», dijo María con firmeza. «La música es la razón por la que tengo 3 trabajos para pagar mis clases. La música es la razón por la que practico todos los días con un piano roto. La música es lo más real de mi vida». «¿3 trabajos?», David preguntó con preocupación. «Sí, trabajo aquí en el hotel 2 noches a la semana. Limpio oficinas por las mañanas y trabajo en una cafetería los fines de semana. Es la única manera en que puedo permitirme estudiar música y pagar el alquiler». David estaba asombrado. Aquí estaba alguien que trabajaba más duro que nadie que conocía solo por la oportunidad de estudiar música. Mientras tanto, había renunciado a sus sueños musicales porque su familia adinerada lo consideraba poco práctico. «¿Qué tipo de música estudias?», preguntó David. «Piano clásico, sobre todo. Me encanta el Chopin, como la pieza que acabas de tocar. También estudio jazz y piezas contemporáneas. Mi profesor dice que tengo potencial, pero necesito practicar más con mejores instrumentos. El piano de tu escuela no es bueno».
No tenemos piano en la escuela, explicó María. Practico en el centro comunitario, pero su piano es muy viejo. La mitad de las teclas se atascan y algunas no suenan, pero es gratis, así que estoy agradecido. David pensó en su apartamento, donde tenía un hermoso piano de cola que nunca tocó. Había sido un regalo de sus padres cuando fundó su empresa, con la intención de adornar su exitoso estilo de vida. Mientras María practicaba con teclas rotas, su piano perfecto permanecía en silencio y sin uso. «Háblame de tu profesora», dijo David, genuinamente interesado. «La profesora Martínez es maravillosa, pero está envejeciendo y podría jubilarse pronto. Solo me cobra la mitad de las clases porque dice que cree en mi sueño. Sin ella, nunca podría permitirme aprender». Mientras María hablaba de sus estudios musicales, todo su rostro se iluminó. David pudo ver en sus ojos la misma pasión que él sentía de joven y soñaba con ser concertista de piano. «¿Qué quieres hacer después de terminar tus estudios?», preguntó David. «Quiero enseñar música a niños», dijo María con entusiasmo. «Quiero ayudar a los niños a descubrir la alegría de hacer música. Demasiados niños nunca tienen la oportunidad de aprender porque sus familias no pueden pagar las clases. Quiero cambiar eso». David se sintió conmovido por sus sueños. Mientras que él se había visto obligado a abandonar la música por dinero, María estaba dispuesta a ser pobre solo por la oportunidad de compartir su música con otros. «Suena como una meta hermosa», dijo David con sinceridad. «¿Y tú?», preguntó María. «¿Qué haces cuando no estás tocando el piano maravillosamente en las fiestas?». David dudó. ¿Cómo podía explicar su mundo de reuniones de negocios y tratos de dinero a alguien que tenía sueños tan puros sobre la música? «Trabajo en tecnología», dijo simplemente. «Ayudo a desarrollar aplicaciones para computadoras y teléfonos». «Eso también suena interesante», dijo María cortésmente. Aunque David notó que estaba mucho más emocionada hablando de música que escuchando sobre su trabajo. Hablaron durante varios minutos más sobre música, sobre diferentes compositores que ambos amaban, sobre la sensación de sentarse al piano y crear algo hermoso. David no había tenido una conversación así en años. María entendía cosas sobre música que ninguno de sus socios comerciales podría entender jamás. «Debería volver al trabajo», dijo María a regañadientes, mirando a su alrededor. Los otros trabajadores que estaban terminando sus tareas de limpieza. «Claro», dijo David, sin querer que la conversación terminara. «María, ¿te gustaría tomar un café algún día para hablar más de música?». María pareció sorprendida y complacida. «¿Te gustaría hacer eso?». «Muchísimo», dijo David con sinceridad. «Hace mucho que no hablo de música con nadie. Me sienta bien recordar esa parte de mí». «Me encantaría», dijo María con una sonrisa sincera. «Pero, ¿estás segura? Parece que vienes de un mundo muy diferente al mío». «La música no nos hace tan diferentes», respondió David. «Cuando amas algo tanto como a ambos nos gusta la música, las otras diferencias no importan tanto». María escribió su número de teléfono en un papel del bolsillo de su uniforme. «Trabajo casi todas las noches, pero estoy libre los domingos por la tarde». «El domingo por la tarde sería perfecto», dijo David, tomando el papel con cuidado. «Hay una cafetería tranquila cerca del centro. Podemos hablar de música y quizás tú no. Cuéntame más sobre lo que estás estudiando». «Me gustaría mucho», dijo María. Mientras María volvía a su trabajo, David permaneció junto al piano. Miró las teclas que lo habían ayudado a reconectar con una parte de sí mismo que creía perdida. Luego miró el papel con el número de María. Por primera vez en años, David anhelaba algo que no tuviera nada que ver con los negocios ni el dinero. Ansiaba hablar con alguien que entendiera que la música no era solo un pasatiempo o un adorno, sino una forma de tocar algo hermoso y verdadero en el mundo. David aún no sabía que María tenía dificultades para pagar su educación, ni que podría tener que dejar la escuela si no conseguía más dinero pronto. María no sabía que David era uno de los jóvenes más ricos de la ciudad,
ni que tenía el poder de cambiar su vida con una simple decisión. Lo único que ambos sabían era que la música los había unido, y eso se sentía como el comienzo de algo importante. La tarde del domingo llegó rápidamente. María llevaba su mejor vestido, uno azul sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano. Estaba nerviosa por encontrarse con David para tomar un café, pero también emocionada. Hacía mucho tiempo que nadie quería hablar con ella de música durante horas. El café que David le había sugerido estaba en una zona agradable de la ciudad. María tuvo que tomar 2 autobuses para llegar, pero no le importó. Llegó unos minutos antes y esperó afuera, viendo pasar a gente bien vestida con bolsos y coches caros. David llegó puntual, conduciendo un coche que María reconoció como muy caro. Vestía de forma informal con unos vaqueros y un suéter, pero María se dio cuenta de que su ropa costaba más de lo que ella ganaba en un mes. María, me alegro mucho de que hayas venido, dijo David con una cálida sonrisa al bajar del coche. Gracias por invitarme, respondió María, sintiéndose repentinamente nerviosa por su sencillo vestido y sus viejos zapatos. Entraron al café y encontraron una mesa tranquila cerca de la ventana. David pidió un café caro, mientras que María pidió solo café normal con leche. Como siempre, estaba cuidando su dinero. Cuéntame más sobre tus estudios de música, dijo David después de que se sentaran. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? El nerviosismo de María desapareció cuando empezó a hablar de su materia favorita. Le contó a David sobre las piezas que estaba aprendiendo, sobre sus dificultades con los pasajes difíciles y sobre sus sueños de actuar algún día. Mi profesora dice que necesito practicar al menos 4 horas al día para mejorar de verdad, explicó María. Pero es difícil cuando solo puedo usar el piano del centro comunitario unas pocas horas a la semana. Otras personas también necesitan practicar, y todos compartimos el mismo piano roto. Debe ser frustrante, dijo David, pensando de nuevo en su piano sin usar en casa. Lo es, pero intento no quejarme. Al menos tengo un lugar donde practicar. Algunos de mis compañeros ni siquiera tienen tanto. Hablaron durante más de 1 hora sobre música, sobre diferentes compositores, sobre la sensación de tocar para otras personas. David compartió historias sobre sus lecciones de infancia y sus viejos sueños de ser pianista de concierto. María escuchó con fascinación, asombrada por la cantidad de formación formal que David había recibido. Debes haber tenido maestros maravillosos, dijo María. Puedo decir por tu forma de tocar que aprendiste de los mejores. Tuve mucha suerte, admitió David. Mi familia podía permitirse darme todas las ventajas. Clases particulares, clases magistrales, incluso un piano propio. ¿Tienes tu propio piano?, preguntó María con asombro. ¿Cómo es poder practicar cuando quieres? David se sintió incómodo. En realidad, ya no toco mucho. El piano casi siempre. Se sienta ahí, ¿pero por qué?, preguntó María, confundida. Si tuviera mi propio piano, lo tocaría todos los días. Antes de que David pudiera responder, un grupo de personas bien vestidas entró en la cafetería. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un traje caro, notó a David enseguida. David Chen, qué sorpresa verlo aquí, gritó el hombre en voz alta. El rostro de David cambió al instante. Parecía preocupado e incómodo. Hola, señor Harrison, dijo cortésmente. El señor Harrison se acercó a su mesa con una gran sonrisa. Le estaba contando a mi esposa sobre el último éxito de su empresa. Esa nueva aplicación suya está ganando millones, ¿verdad? María parecía confundida. Miró a David, luego al señor Harrison, tratando de entender qué estaba pasando. David Chen, el millonario tecnológico. El señor Harrison continuó con entusiasmo. Su empresa es una de las más exitosas de la ciudad. ¿Vale cuánto ahora, David? 50 millones más. María sintió como si el mundo se hubiera parado de girar de repente. Millonario. David era millonario. Ella lo miró con asombro y creciente vergüenza. Lo siento.
Debería dejarte volver a tu reunión, dijo el señor Harrison, al notar finalmente la expresión confusa de María. Me alegro de verte, David. Deberíamos hablar pronto sobre esa oportunidad de inversión. Después de que el señor Harrison se marchara, la mesa se derrumbó por completo. Silencio. María se miró las manos, con la cara roja de vergüenza. David parecía miserable. María, puedo explicarlo. David empezó en voz baja. Eres millonario, dijo María, sin levantar la vista. Un millonario de verdad, y te pedí que tocaras el piano como si lo fueras, como si fueras un entretenimiento para el personal. No fue así, dijo David desesperado. Me lo pediste porque te gusta la música, no por dinero. Me da mucha vergüenza, susurró María. Te traté como si fueras un invitado más. No tenía ni idea de quién eras. Precisamente por eso me gustaba hablar contigo, dijo David con urgencia. Fuiste la primera persona en años que me vio simplemente como David, no como David el empresario ni como David el millonario. María finalmente lo miró con los ojos llenos de dolor y confusión. Pero no me dijiste la verdad. Me dejaste hablar de mis 3 trabajos, mi piano roto y mis problemas de dinero, y nunca dijiste nada. No quería que me vieras diferente, explicó David. Todos me tratan diferente cuando saben del dinero. Quieren cosas de mí, se sienten incómodos conmigo o fingen. Fuiste real conmigo. ¿Real? Dijo María, subiendo la voz. ¿Quieres hablar de real? Te dije que tengo 3 trabajos para pagar las clases de música. Te dije que practico con un piano roto. Pedí el café más barato del menú porque me preocupa gastar demasiado. Y durante todo este tiempo, probablemente podrías comprar toda la escuela de música a la que voy. Otras personas en la cafetería empezaban a mirarlos. David deseó poder desaparecer. Lo siento, María. Debería haberte dicho quién era desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó María, y ahora sonaba más triste que enfadada. ¿Pensaste que intentaría usarte por tu dinero? No, no es eso, dijo David rápidamente. Pensé que tenía miedo de que dejaras de ser tú misma conmigo. Tenía miedo de que empezaras a actuar como todos los demás. María se recostó en su silla, mirando a David como si lo viera por primera vez. Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Eres David, el músico que extraña tocar el piano? ¿O eres David, el millonario que tiene un piano que no usa? Soy ambas cosas, dijo David con sinceridad. Y también soy David, la persona que no ha tenido una conversación seria sobre música en 10 años hasta que te conocí. María se quedó en silencio un buen rato, pensando. Se sentía avergonzada y confundida, pero también sentía algo más. Recordó cómo se veía David cuando tocaba el piano. Cómo su rostro se había llenado de alegría. Eso había sido real, aunque no le hubiera hablado del dinero. Tu piano, dijo María finalmente. El que simplemente está ahí. Es un buen piano. Es un Steinway Gran, admitió David en voz baja. Uno de los mejores pianos que se pueden comprar. María cerró los ojos, imaginando cómo sería tocar un instrumento así. Luego los abrió y miró directamente a David. No sé cómo me siento al ver que no me dices la verdad, dijo lentamente. Pero sí sé que cuando tocaste en el hotel, fue lo más honesto que he visto en mucho tiempo. Rico o pobre, sigues siendo la persona que hizo esa hermosa música. Yo lo soy, dijo David agradecido. Esa parte era completamente real. Necesito pensar en todo esto, dijo María, levantándose de la mesa. Es mucho que entender. ¿Podemos hablar de nuevo?, preguntó David esperanzado. Por favor, no dejes que mi dinero arruine la conexión que encontramos a través de la música. María lo miró un largo momento. No lo sé, David. Todo se siente diferente ahora. Necesito tiempo para descubrir qué es real y qué no. Mientras María se alejaba del café, David se sentó solo a la mesa, sintiéndose peor que en años. Él, por fin había encontrado a alguien que entendía su amor por la música,
y su propia deshonestidad lo había arruinado. María caminó hacia la parada del autobús con lágrimas en los ojos. Se sentía tonta y confundida, pero también extrañamente esperanzada. Si David realmente era tan rico como ese hombre había dicho, tal vez podría ayudarla a alcanzar sus sueños musicales. Pero también estaba enojada consigo misma por pensar así. No quería ser el tipo de persona que veía a los demás como oportunidades. Ninguno de los dos. Sabía que este doloroso momento de verdad en realidad conduciría a algo más honesto y real de lo que habían experimentado antes. A veces, las relaciones más importantes comienzan con decepción y confusión, pero se fortalecen. Porque se basan en la verdad en lugar de en la pretensión. Durante 3 días, María no pudo dejar de pensar en David. Fue a trabajar, asistió a sus clases de música y practicó con el piano roto en el centro comunitario. Pero su mente volvía una y otra vez a su conversación en el café. Se sentía enojada, avergonzada y confundida, todo al mismo tiempo. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta? ¿Cómo no se dio cuenta de que alguien que tocaba el piano como un profesional y vestía ropa cara probablemente era muy rico? Pero cuanto más lo pensaba, más recordaba la expresión de David cuando tocaba el piano. Eso había sido una emoción real, un amor verdadero por la música. El dinero no podía fingir esa pasión. El miércoles por la noche, María estaba practicando en el centro comunitario cuando sonó su teléfono. Vio el nombre de David en la pantalla y casi no contestó, pero algo la hizo contestar. Hola, María. La voz de David era tranquila e insegura. Espero que no te importe que haya llamado. Te dije que necesitaba tiempo para pensar, dijo María, pero su voz no denotaba enojo. Lo sé, y lo respeto. Solo quería preguntarte algo y luego te dejo en paz si eso es lo que quieres. María se quedó callada, esperando a que continuara. ¿Considerarías darme clases de piano?, preguntó David. ¿Qué? María estaba completamente sorprendida por esta petición. Sé que suena extraño pedirte que me enseñes cuando probablemente tengo más formación técnica que tú. Pero tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo. Tienes un amor puro por la música. Sin toda la presión y las expectativas con las que crecí, quiero aprender a sentir la música como tú. María no sabía qué decir. David, tocas mejor que yo. ¿Qué podría enseñarte? Podrías enseñarme a tocar con alegría de nuevo, dijo David simplemente. Cuando te vi mirar ese piano en el hotel, lo mirabas como si fuera lo más hermoso del mundo. Yo solía sentirme así, pero lo olvidé. Tal vez podrías ayudarme a recordar. A María le conmovió la honestidad de su voz. Todavía no entiendo por qué no me hablaste de tu dinero. Porque quería que me conocieras como persona antes de que me conocieras como rico, explicó David. Todas las relaciones en mi vida se complican por el dinero. La gente o quiere algo de mí, o se intimida por lo que tengo, o finge estar conmigo. Fuiste la primera persona en años que me trató como a un ser humano más que ama la música. Pero me avergoncé por completo. María dijo, le hablé de mis problemas de dinero a alguien que podía comprar y vender todo lo que tengo. Tus problemas son reales, aunque tenga dinero, dijo David con dulzura. Tus luchas son válidas. Tu trabajo duro importa. El hecho de que tenga dinero no hace que tu vida sea más fácil ni que tus sueños sean menos importantes. María guardó silencio un momento, pensando en sus palabras. María, tengo una idea. Pero quiero que me escuches antes de decir que no, continuó David. ¿Qué clase de idea? Quiero ofrecerte algo, pero no como caridad. Como un acuerdo comercial entre músicos. Te escucho, dijo María con atención. Pagaré el resto de tu educación musical en el conservatorio. La matrícula, los libros, todo lo que necesites. A cambio, me das clases de piano 2 veces por semana y practicas en mi piano cuando quieras. Me estarías ayudando a redescubrir mi amor por la música mientras terminas tus estudios. María se sorprendió. David, eso es demasiado.
El conservatorio cuesta miles de dólares. Para ti, son miles de dólares. Para mí, es menos de lo que gasto en mi coche cada mes, pero lo más importante, es una inversión en alguien con verdadero talento y pasión por la música. No sé, dijo María, abrumada. Se siente como caridad, aunque lo llames de otra manera. Entonces déjame hacerte otra oferta. David dijo, ven a mi apartamento mañana por la noche. Mira mi piano. Tócalo solo 1 hora. Si después me dices honestamente que no quieres practicar con él todos los días, no volveré a mencionar este arreglo. Pero si te gusta tanto como creo que te gustará, considera mi oferta en serio. María pensó en el piano roto del centro comunitario con sus teclas pegajosas y sonidos faltantes. Pensó en sus 3 trabajos, sus pies cansados y su preocupación por pagar las clases del próximo semestre. Solo para probar tu piano, pidió. Solo para probarlo. Sin presiones, sin ataduras. Tocas 1 hora y luego decides qué quieres hacer. De acuerdo, dijo María finalmente. Iré a probar tu piano. Gracias, dijo David, y ella notó el alivio en su voz. Te enviaré mi dirección. La noche siguiente, María tomó 2 autobuses para llegar al edificio de apartamentos de David. Estaba en la zona más cara de la ciudad, rodeado de restaurantes elegantes y tiendas de diseñadores. El portero la condujo a un vestíbulo que parecía un palacio con suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. El apartamento de David estaba en el piso 20. Cuando abrió la puerta, María vio de inmediato que era muy rico. El apartamento era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad. Pero María apenas notó los muebles caros ni la hermosa vista. En el centro de la sala principal se encontraba el piano más magnífico que jamás había visto. Era un piano de cola Steinway negro tan perfecto que parecía de una sala de conciertos. Dios mío, susurró María, caminando lentamente hacia él. Adelante, David dijo en voz baja. Pruébalo. María se sentó en el banco y levantó las manos hacia las teclas. En cuanto las tocó, supo que nunca había sentido algo así. La tecla. Respondían a su tacto como si le leyeran la mente. Cada nota era pura y perfecta, con un sonido rico que llenaba toda la sala. Tocó una escala sencilla solo para sentir cómo respondía el piano. Luego, tocó una pieza de Mozart que se sabía de memoria. El piano hizo que su interpretación sonara mejor de lo que jamás había imaginado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María mientras tocaba. Así era como se suponía que debía sonar la música. Esto era lo que había estado soñando. Cada vez que luchaba con las teclas rotas en el centro comunitario, tocaba durante mucho más de 1 hora. Tocaba todo lo que sabía, cada pieza en la que había estado trabajando, cada canción que le llegaba al corazón. David se sentó en silencio en una silla al otro lado de la sala, observándola descubrir lo que se sentía al tocar un instrumento perfecto. Cuando María finalmente dejó de tocar, se sentó con las manos en el regazo, llorando suavemente. ¿Cómo puedes tener este piano y no tocarlo todos los días?, le preguntó a David. Porque olvidé lo mucho que significa la música para mí, dijo David con sinceridad. Hasta que te conocí. María se giró en el banco para mirarlo. Tu oferta, la de pagar mi educación a cambio de clases. ¿Lo decías en serio? Cada palabra, dijo David. Todavía parece demasiado, dijo María. Como caridad. Entonces piénsalo así, dijo David. Me estaría salvando. He estado viviendo como si la música no existiera. Como si esa parte de mí muriera cuando elegí los negocios por encima del arte. Podrías ayudarme a volver a ser la persona que era. Eso vale más para mí que cualquier cantidad de dinero. María volvió a mirar el hermoso piano y luego a David. Vio el anhelo en sus ojos, el mismo anhelo que sentía cada vez que tenía que dejar el centro comunitario. Si digo que sí, dijo lentamente. Hacemos esto de igual a igual. No soy tu caridad ni tú eres mi salvación.
Somos dos músicos que se ayudan mutuamente. De acuerdo, dijo David inmediatamente, y te lo pagaré de alguna manera algún día. Cuando sea profesor de música y gane mi propio dinero, si eso es lo que necesitas para sentirte cómodo, entonces sí. María se levantó del piano y se acercó a David. Le tendió la mano para estrecharle la suya. ¿Compañeros?, preguntó. Compañeros, asintió David, estrechándole la mano. Ninguno de los dos podía imaginar cuánto estaban a punto de cambiar sus vidas. Se habían encontrado a través de la música, se habían perdido por malentendidos y ahora se habían reencontrado a través de la honestidad y el respeto mutuo. El hermoso piano ya no permanecería en silencio. María ya no tendría que luchar sola con teclas rotas y facturas sin pagar. Y David empezaría a recordar que el éxito sin pasión es solo un logro vacío. Su verdadera historia apenas comenzaba. 3 meses después, María estaba entre bastidores en la sala de conciertos del conservatorio con un hermoso vestido negro que David le había ayudado a elegir. Esa noche era su recital de fin de curso, la actuación más importante de su carrera estudiantil. Le temblaban las manos de nerviosismo, pero su corazón rebosaba de emoción. En esos 3 meses, todo en la vida de María había cambiado. Ya no tenía 3 trabajos. En cambio, pasaba los días estudiando música y practicando con el magnífico piano de David. Su forma de tocar había mejorado drásticamente gracias al acceso a un instrumento perfecto y a la ausencia de presiones económicas. David había cumplido su palabra sobre el acuerdo. Él pagó su último semestre en el conservatorio, pero nunca la hizo sentir que le debía nada más allá de las clases de piano acordadas. Esas clases se habían convertido en lo mejor de la semana. 2 veces por semana, María iba al apartamento de David para darle clases, pero las clases no se parecían en nada a la instrucción tradicional de piano. En cambio, exploraban la música juntos como 2 amigos que descubren un nuevo idioma. María le enseñó a David a tocar con sentimiento en lugar de solo con técnica. Ella le enseñó a escuchar la emoción de una pieza musical y a dejar que esa emoción guiara sus manos. David le enseñó a María los aspectos técnicos del piano que ella nunca había aprendido, ayudándola a comprender la estructura tras la belleza. Y lo más importante, ambos aprendieron que la música era para compartir. David volvió a tocar el piano por puro placer, no porque nadie lo esperara. María aprendió que aceptar ayuda no era lo mismo que ser débil, y que a veces lo más generoso es dejar que alguien te ayude a alcanzar tus sueños. Su amistad se había profundizado más de lo que ninguno de los dos esperaba. No eran pareja, pero eran verdaderos compañeros en la música y en la vida. Se entendían como nadie más. David también había hecho cambios en su vida profesional. Fundó una fundación que ofrecía becas de educación musical a estudiantes que no podían costear las clases. María le ayudó a diseñar el programa, asegurándose de que llegara a los niños que más lo necesitaban. Ahora, mientras María se preparaba para su recital, se sentía lista para compartir todo lo que había aprendido. El programa incluiría piezas de Mozart, Chopin y Debussy. Pero la pieza final sería especial, un dueto que ella y David habían elegido interpretar juntos. 5 minutos. María llamó al director de escena. María respiró hondo y caminó hacia los laterales del escenario. Podía ver al público a través del telón. La pequeña sala de conciertos estaba llena de estudiantes, profesores y familias. En la tercera fila, vio a David sentado junto al profesor Martínez, su anciano profesor, quien había creído en ella desde el principio. David la miró y le dedicó una sonrisa alentadora. Él también parecía nervioso, lo que hizo que María se sintiera mejor. Estaban juntos en esto. El telón se abrió y María subió al escenario. Las luces brillantes dificultaban ver al público, pero podía sentir su atención y apoyo. Se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas que ya conocía. Comenzó con la sonata en la mayor de Mozart, tocando con la precisión técnica que David le había ayudado a desarrollar y la expresión emocional que le resultaba natural. La música fluía de sus dedos como agua,
cada nota clara y decidida. Mientras tocaba, María reflexionaba sobre su camino hasta ese momento. Recordó el piano roto en el centro comunitario, su agotamiento por tener 3 trabajos y su miedo a no poder alcanzar sus sueños. Pero también recordó el momento en que le pidió a David que tocara el piano, sin saber que esa simple pregunta cambiaría sus vidas. La pieza de Mozart terminó con un aplauso entusiasta. María pasó al ballet número 1 de Chopin, la misma pieza que David había interpretado en el hotel esa primera noche. Al interpretarla, sintió una conexión con David y con todos los músicos que alguna vez habían interpretado esas notas con amor y dedicación. La pieza debut era ligera e impresionista, como una pintura con sonido. María había aprendido a amar este estilo musical gracias a sus estudios y lo interpretó con la confianza de quien realmente entendía lo que el compositor intentaba expresar. Entonces llegó el momento para el que ella y David se habían estado preparando. David subió al escenario con su carpeta de partituras, luciendo elegante con su smoking negro. El público pareció sorprendido de verlo. Se suponía que este sería el recital de María. «Damas y caballeros», dijo María al micrófono, «me gustaría compartir la pieza final con mi amigo y compañero musical, David Chen. Hace 3 meses, me recordó que la música es para compartir. Y esta noche queremos compartir con ustedes una pieza que representa nuestra amistad y nuestro amor mutuo por este hermoso arte». Habían elegido tocar la Fantasía en fa menor de Schubert a 4 manos, una pieza escrita para 2 pianistas a un piano. Requirió una coordinación y confianza perfectas entre los intérpretes. María y David se sentaron uno al lado del otro en el amplio banco del piano. Se miraron, asintieron y comenzaron a tocar. La música era compleja y hermosa, con cada pianista tocando la melodía y el acompañamiento en diferentes momentos. Mientras tocaban, María sintió la misma magia que había sentido aquella primera noche en el hotel. Esto era lo que se suponía que era la música. 2 personas creando algo hermoso juntas, algo que ninguna podría crear sola. El público estaba fascinado. Nunca habían visto algo así. Un estudiante y un empresario, una joven de familia humilde y un adinerado emprendedor tecnológico, tocando como iguales, unidos por su amor compartido por la música. Cuando se apagaron las últimas notas, el público estalló en los aplausos más fuertes que María jamás había escuchado. La gente se puso de pie, aplaudiendo y gritando, «¡Bravo!». El profesor Martínez lloraba de orgullo. Incluso algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. María y David permanecieron juntos, tomados de la mano e inclinando la cabeza ante el público. Al observar las caras sonrientes, María se dio cuenta de que su sueño se había hecho realidad, pero no de la forma que esperaba. Había deseado convertirse en una gran pianista y estaba en camino de lograrlo. Pero lo más importante, había aprendido que la música no se trataba solo de logros individuales. Se trataba de conectar, de unir a las personas, de crear belleza que pudiera llegar al corazón de los demás. Después del recital, hubo una recepción en el vestíbulo del conservatorio. Estudiantes, profesores y familiares se reunieron alrededor de María y David para felicitarlos por su actuación. Mucha gente quería saber más sobre su colaboración y cómo habían llegado a actuar juntos. El profesor Martínez apartó a María con lágrimas de alegría en los ojos. «Llevo 40 años enseñando», dijo, «y nunca me he sentido más orgullosa de un estudiante. Has encontrado tu voz como músico, pero más que eso, has encontrado una manera de usar la música para tender puentes entre las personas». David estaba rodeado de gente que le preguntaba sobre su fundación y su regreso a la música. Manejó la atención con elegancia, pero María pudo ver que lo que más lo hacía feliz no eran los elogios, sino el hecho de que estuviera hablando de música otra vez, compartiendo su pasión con los demás. Más tarde, esa misma noche, en cuanto todos los invitados se fueron a casa, María y David se sentaron en su apartamento al piano que los había reunido. Ambos vestían sus trajes de gala, pero se veían relajados y felices. «Gracias», dijo María en voz baja, «por todo,
por creer en mi sueño cuando yo mismo casi lo abandoné. Gracias por invitarme a tocar el piano aquella primera noche, respondió David. Me salvaste de olvidar quién soy realmente. Se quedaron en un cómodo silencio un momento, ambos pensando en cuánto habían cambiado sus vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó María. Me gradúo el mes que viene. Empezaré a buscar trabajo como profesora. La fundación está creciendo, dijo David. Nos vendría bien alguien para dirigir el programa de becas. Alguien que entienda lo que es luchar por la educación musical. Me interesa, sonrió María. Estoy muy interesado, pero también quiero enseñar a niños. El trabajo implicaría crear programas de música en escuelas que no pueden costearlos. Enseñarías a cientos de niños, no solo a unos pocos. Los ojos de María se iluminaron de emoción. Esto era incluso mejor de lo que había soñado. Podría ayudar a niños como ella. Niños cuyas familias no podían costear clases de música, pero que tenían el mismo amor por la música que ella. ¿Compañeros de nuevo?, preguntó David, extendiendo la mano. Compañeros siempre, asintió María, estrechándole la mano. Sentados al piano, que había visto crecer su amistad desde una simple petición hasta una colaboración que les cambió la vida, tanto María como David sabían que su historia estaba lejos de terminar. Se habían encontrado a través de la música, y la música seguiría guiando su camino. María había aprendido que los sueños se pueden hacer realidad de maneras inesperadas y que a veces aceptar ayuda es lo más valiente que se puede hacer. David había aprendido que el éxito sin propósito es vacío y que las mejores inversiones son las que se hacen en los sueños de otros. Juntos, pasarían el resto de sus vidas asegurándose de que otros jóvenes músicos tuvieran las oportunidades que ellos habían encontrado. Su amistad, nacida de una simple pregunta sobre la música de piano, crearía oportunidades para que innumerables personas descubrieran la alegría y el poder de crear música. Y el hermoso piano seguiría cantando, ya no en silencio y solo, sino rodeado de la risa y la música de dos amigos que habían aprendido que las melodías más hermosas son las que creamos juntos.